Shalom. Dios le bendiga en esta tarde. Quiero traer a colación una reflexión en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante, donde nos relata la purificación del templo. Yo me quedé pensando, ya que estoy haciendo un estudio en cuanto a la cultura de Israel, especialmente Jerusalén. Y cuando se habla de la purificación, porque aún en el Antiguo Testamento se habla de la purificación. Antes de entrar el sacerdote al templo y la población en sí a ir al templo, habían en derredor del templo y aún en las partes de afuera un total de 171 piscinas ceremoniales. Y yo me puse a pensar, bueno, la piscina que conocemos nosotros acá son piscinas que tienen el agua no corriente, el agua no corre. Le echan Clorox ahí y se bañan todo el mundo. Pero acá no. El agua no es agua elaborada, nada de eso. Para purificarse de ese entonces se requería agua pura. Oído, agua pura, y que el agua no ha sido manoseada o tocada por ningún hombre, por ninguna mano humana. El agua tenía que venir sea de la lluvia o de una naciente, agua natural, que salga de la roca o del río, pero un agua que vaya corriendo. Y la gente solía entrar a purificarse. Se zambullían en el agua y, claro, no tirándose, sino que entraban, se sumergían al agua, salían ya purificados. Entonces, notamos que cuando Jesús llega al templo y encontró en el templo gente que estaban comercializando. Dice la Biblia que había gente vendiendo palomas, terneros, vendiendo, cambiando dinero, otras cosas de ventas que hacían allí en el templo. Ahora, cuando se habla en el templo, acuérdense que el templo estaba dividido en tres partes. El tabernáculo, antes de ser templo, era el tabernáculo de reunión, donde se reunían la gente. Cuando se habla de sinagoga, se habla del lugar de reunión. Entonces, estaba el templo, como les dije, en tres partes divididas. Por ejemplo, el número 1 está el atrio del templo. El atrio viene siendo como en la casa del porche, afuera. Entraban al muro del templo y se encontraban con el porche, o sea, el patio en sí, es el atrio. En el atrio estaba casualmente, mire, estaba lo que es el lavacro, donde se lavaban las manos, se purificaban. El lavacro estaba allí. Estaba también el altar de sacrificio, donde se colocaban los bueyes, no bueyes, los terneros, los corderos para ser sacrificados. Luego estaba también ya la entrada al lugar santo. El segundo lugar del templo, lugar santo. Allí en el lugar santo es el lugar donde estaba el candelabro con los 7 brazos. 7 brazos. Esos 7 brazos representan la iglesia. Sí.
ahí se le echaba para que alumbrara aceite de oliva. Ok, aceite de oliva. Ese aceite de oliva tiene que ser aceite pura, aceite virgen. Hoy día escuchamos que dicen extra virgen. O es virgen o no es virgen. No existe extra virgen. Así es que ese aceite, el primer aceite que salía sin haber sido presionado por la mano humana o alguna herramienta, ese aceite que salía, lo primero, ese iba para el templo. Aceite puro. Ahora, la otra cosa es que estaba el pan sin levadura. Estaban los panes, eran 12 panes que estaban allí también, que representa el cuerpo y las 12 tribus de Israel. Ahora, también estaba el lugar, o sea, el incienso. El incienso, que es el símbolo de la adoración. Luego había una cortina que separaba donde estaba el incienso, y esa cortina que estaba ubicado en el lugar santo. Después de allí estaba el lugar santísimo, detrás de esa cortina, el lugar santísimo que viene siendo el altar. Allí estaba el arca del pacto, que es donde estaba la presencia de Dios. Ahora, no que se adoraba el arca, no es que se inclinaba y veneraban el arca, no, sino que era una representación simbólica de la presencia de Dios, del trono de Dios. Entonces, acuérdense que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Ahora, ahí estaba el lugar santísimo. Cuando Jesús llega, encontró a la gente en el atrio, no dentro en el lugar santísimo. Lo encontró en el atrio. Estaba atestado de gente, de personas que estaban adorando, estaban vendiendo, tenían negocios y ellos andaban cambiando monedas. Digamos que yo tengo 5 balboas, pero yo estoy en la nación de, por ejemplo, de Costa Rica, y quiero cambiar esos 5 balboas por colones, la moneda tica. Ellos iban así cambiando la moneda, lo que tenían ellos, para poder entonces, quién sabe, comprar algunas cosas para ofrecer sacrificio en el altar u otra cosa. Era una cantidad de gente. Ahora, vi en un documental que se los voy a enviar a ustedes para que vean el lugar donde estaba el negocio, los negocios de la primer siglo. Estamos hablando del tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Y van a ver que yo creo que posiblemente Jesús con sus discípulos iban de compras, ok, en ese lugar. Mira qué bonito es la veranera. La veranera. Bonito, la creación de Dios. Es por eso que amo al Señor. Hay que amarlo, la veranera, creada por Dios. Ok, bien, sigamos. Y sucede que Jesús llega y encuentra eso. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante, encontramos que Jesús se hizo como de cuerdas. Él se hizo de cuerdas y comenzó a azotar a la gente, golpear a la gente y echarlos. ¿Se imaginan el Señor Jesucristo enojado? Él también se enojó. Claro, ese amor de Jesús era como un amor puro, un celo por las cosas de su Padre, más que todo la casa de su Padre. Y Él volcó las mesas. Se imagina a Jesús volcando la mesa y dándole azote a la gente y echando todas las cosas, al ganado, todo lo que tenían ahí, vendiendo los corderos y terneros afuera
dijo eso. Y la gente asustada, viendo, preocupados. Cuando él hizo eso, y luego él dijo, ustedes no ven que lo que está escrito, que el celo de mi casa me consume. Eso está en el Salmo. Y ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Pero lo que a mí me impacta es cuando dice que afuera, en el templo, estaban gente enferma, cojos. Y cuando él echó a toda esta gente de afuera, dice la Biblia, ellos entraron al templo, entraron ahora al lugar santo. Y allí, dice la Biblia, Jesús los sanó. Oído. Purificación. Purificación del templo. Quiere decir que los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, los que conocen la ley, los que conocen la palabra que Moisés dejó, ¿cómo es posible que ellos, tanto que hablan y hablaban defendiendo la ley, ajustando a la ley, qué sé yo, ellos se prestaron para comercializar en el templo? ¿Cómo lo vio Jesús a ellos? Corruptos, impuros. Dice que Jesús purificó el templo. Y si Jesús purificó el templo, significa que Él los encontró impuros, sucios. Y una vez que Él purificó el templo, oído a esto, hubo la posibilidad de que ahora los que estaban afuera con necesidad pudieran entrar al templo y recibir sanidad, recibir respuesta. Yo pregunto ahora, para ir cerrando, porque esta es la primera parte de esta lección, de este estudio. Yo pregunto ahora, ¿cuántos templos, entre comillas, habrán personas que están afuera, sabiendo que en la comunidad hay templo, hay lugar que debería ser casa de oración? ¿Cómo es posible que ahora hay personas con tanta necesidad, están afuera del templo? ¿Por qué no pueden entrar al templo? Estos no podían entrar al templo hasta que fue purificado. Hablamos de avivamiento. Hablamos de que quiero que el Señor derrame su avivamiento. Ni saben lo que están pidiendo, ni tienen idea de lo que es en sí un avivamiento. Avivamiento es despertar algo que está dormido. Y si usted despierta algo que está dormido, dos cosas pueden pasar. Uno, la peor, que puede ser un monstruo. El monstruo, ¿qué será, pastor? El monstruo. Pregunte a cualquier persona amargada, cuando se le despierta de un momento dado, que quiere conciliar sus sueños o quedar dormido, y lo despierta, ¿cómo se van a despertar? ¿Contentos? ¿Te van a responder bien? No. Así que, ¿qué monstruo tendrá la iglesia que está dormida? Hay que despertarla, pero no para que se quede, que salga. Envidia, celos, contiendas, pleitos, pecado, chisme. Hay personas que aman el hablar detrás de la espalda de otro. Nada edificante, nada que pueda construir, levantar, restaurar, no. Y hablan veneno por causa de la envidia o celo, o que no aceptan corrección. Andan mal y quieren que les traten bien o que le hablen bien y que le aplauda y le alcahuetee la sinvergüenzura que están haciendo, sabiendo que no está bien. Eso hay que despertarlo y sacarlo. Entonces, desobediencia, hurto, robo,
Porque aún conociendo al Señor y saben lo que Dios demanda y Dios reta al pueblo, traigan sus diezmos y ofrenda al Señor. Por eso la Biblia dice, Dios, me han robado. La nación toda me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso que muchas personas viven mal. Ganan dinero, pero así como ganan dinero, se le va en saco roto. No pueden disfrutarla. Más bien lo invierten en el hospital, en las clínicas, en tratamientos y en exámenes médicos por robarle a Dios. Prueba a Dios en eso y verás. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, ¿usted quiere la visitación de Dios en tu vida? ¿Queremos la visitación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Pues entonces preparémonos. Limpiemos la casa de Dios. Saque a los cambistas, saque la venta de cuantas cosas, saque la envidia, el odio, el rencor, saque todo eso de nuestra vida para que entonces los enfermos pueden llegar a nosotros y ser sanados en el nombre de Jesús. Así. Y verá la mano de Dios, la bendición de Dios a tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Pronto vendrá, Señor, a los pavitos tu visitación y va a repercutir, va a expandirse el resto de esta provincia de Darién. Padre Santo, yo te pido, Señor, que si nos hemos descuidado nuestra vida espiritual, hemos descuidado nuestra comunión contigo, Padre amado, yo te pido que nos perdones. Perdone a tu pueblo, perdone a tu iglesia. Despiértalo, Dios, para que los enfermos puedan venir a ser sanados. Para que las personas, las mujeres sin esperanza, porque hay conflicto en su hogar, sus hijos, sus esposos, se sienten solas. Padre amado, puedan hallar en nosotros acá la esperanza. Que podamos justificar el nombre de esta organización llamado Pacto con Dios. Y que pueda el pueblo pactar contigo y que ese pacto refleje y dé fruto al 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Gracias en tu nombre. Amén. Amén. Suscríbese a este canal y compártalo con otro. Y póngale like para que esto pueda llegar a muchos otros y puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Shalom. Se les ama mucho. Bless.